bajo el sol del mediodía. La hierba plumosa ondulaba bajo un viento constante, tenso como la cuerda de un arco. La hierba se extendía hasta el horizonte, donde enormes colinas en forma de cráneos se amontonaban una tras otra. En estas horas, cuando todo se transformaba en el ardiente crisol de un tandur, incluso el canto rítmico de los saltamontes en la hierba casi se apagaba. El aire seco olía a polvo, heno y, por alguna razón, a hierro calentado al fuego. La estepa kazaja es monótona. Si cierras los ojos, giras sobre ti mismo y los abres de nuevo, nada cambiará, nada nuevo aparecerá ante tu vista. Frente a ti está el mismo horizonte interminable, fusionándose con el cielo en un límite inalcanzable. Solo después notas las formas ligeramente diferentes de las nubes y los contornos de las colinas en la neblina del aire caliente que se eleva desde la tierra abrasada. La estepa kazaja es una melodía de unas pocas notas repetidas una y otra vez, hermosa pero monótona. No hay árboles, ni personas, ni siquiera una pequeña sombra durante días de camino en cualquier dirección. Los ancianos dicen que en la estepa no hay caminos, solo direcciones. Y los caminos no son necesarios. Si sabes a dónde ir, simplemente sigue recto. A lo lejos ladró un perro, y ella golpeó suavemente la cuchara contra la olla, llamando al almuerzo. Adormecido por este flujo, Kerim se levantó lentamente de la hierba aplast, colgó una bolsa de lona sobre su hombro y miró el sol con la mano como visera. Era hora de llevar el rebaño de vuelta, los animales también debían descansar del calor. Comenzó a reunir a las ovejas dispersas, gritando suavemente para guiarlas. Sabían el camino y se dirigían solas a casa. Los Kaitasop tenían una casa de verdad, situada entre la hierba plumosa, lejos de viviendas improvisadas. No era una yurta ni vagones dispuestos en círculo, sino una propiedad con 10 construcciones, incluyendo un granero. Antes, el padre contrataba ayudantes, pero en los últimos años las cosas no iban bien y el trabajo recaía sobre ellos mismos. El rebaño que Kerim guiaba era pequeño, menos de 100 ovejas, algunos carneros y una docena de cabras. Toda la manada de la familia contaba con 1000 cabezas, pero los pastores contratados la llevaron al norte en primavera, ya que estas tierras no podían alimentarla. Aunque antes, cuando su madre aún estaba con ellos, había 5000 cabezas. También tenían caballos en la familia, pero no necesitaban ser pastoreados. La manada se alimenta sola, decía el padre. Vagaban por la estepa y regresaban al establo por la noche. Ahora, solo la yegua gris sin nombre del padre mordisqueaba los tallos polvorientos cerca del granero. Una vez Kerim preguntó a su padre por qué nunca le puso nombre. El hombre miró a su hijo y dijo, el ganado es ganado. No des nombres a aquello a lo que no quieras apegarte. La yegua estaba ensillada, y detrás de la silla colgaban unas alforjas gastadas. Ayer sacrificaron un carnero que, por descuido, metió la pata en una madriguera de tejón. Para el almuerzo, Aisel preparó besbarmak, y el resto de la carne fue abundantemente salada y colgada a secar en el lado ventoso de la casa. Comieron en silencio, reunidos en torno a una gran mesa, Kerim, Hasan, el mayor de los 2 hermanos, la pequeña Aisel y el padre. Cuando todos dejaron los tenedores, el hombre se limpió el bigote grasiento, sacó un cigarrillo de tabaco del bolsillo y, con dedos morenos, curtidos por el trabajo y el viento pero aún hábiles, comenzó a girarlo sin mirar a los niños. Me voy ahora por asuntos. Volveré en 4 días, tal vez 5. Lejos, murmuró Hasan para sí. No será a Karasu, entonces. Primero a Karasu, luego a Sarikón. Ya veremos. Aisel necesita zapatos. Los suyos están completamente rotos. Los traeré. Se encendió un fósforo, y la primera nube de humo especiado se elevó hacia el techo. Hasan se fue a su pequeña habitación, encendió la estufa trasera y se sentó con los libros. Planeaba ingresar a la universidad en 2 años. Kerim ayudó a Aisel a llevar los platos a la columna de agua. El padre solía ausentarse en viajes, y los niños estaban acostumbrados a gestionar el hogar por sí mismos. El verano ya estaba avanzado, lo que significaba que era hora de acordar la compra de leña para las estufas, así como silo y heno para el invierno. Todo esto llegaba en camiones desde la ciudad.
De vuelta, los conductores regresaban con las cajas vacías, llevando un par de ovejas como pago. Cuando los platos ya estaban lavados, el padre había salido por la puerta siguiendo una huella bien marcada, recta como una flecha, que conducía hacia Carazu, el pueblo más cercano con unas 30 casas. Desde allí, hacia el norte, comenzaba una verdadera carretera asfaltada. Al despedirse, agitó la mano sin mirar atrás. La figura del jinete permaneció visible durante mucho tiempo en el oscuro horizonte, disminuyendo poco a poco hasta desaparecer por completo. El primer día después de la partida del padre transcurrió en trabajos habituales, como todos los demás. Después de alimentar a los conejos y perros por la noche, Kerim revisó los bebederos de los caballos, cerró las puertas del granero y subió a la cima de una colina baja cerca de la casa, donde su hermano ya estaba sentado bajo un cobertizo. El viento soplaba más fuerte en la cima, ahuyentando a los mosquitos. Al acercarse, Kerim negó con la cabeza con duda. Si papá se entera, te vas a meter en problemas. Pues no digas nada y ni siquiera se dará cuenta. Hasan finalmente estaba liando un cigarrillo con una hoja de periódico y tabaco robado de otras reservas. No le salió tan hábilmente, y la mitad del tabaco derramado cayó inmediatamente sobre sus rodillas. El chico frunció el ceño, pareciéndose en ese momento mucho a su padre. Siempre intentaba parecerse a él en todo, aunque difícilmente lo admitía incluso para sí mismo. Durante un tiempo, los hermanos se sentaron juntos, observando cómo aparecían las estrellas en el cielo, primero una por una, aquí y allá, pero luego el sol se deslizó detrás del horizonte con su último destello, y como si alguien hubiera arrojado un puñado de chispas plateadas sobre el terciopelo. Realmente, un cielo así no lo verás en ningún otro lugar. Profundo, misterioso y abierto, volvió a hipnotizar a los chicos sentados con las piernas cruzadas en la cima de la colina. Los dos parecían suspendidos en el vacío entre la oscuridad y el susurro de la hierba invisible en el crepúsculo. En el centro de este mar oscuro estaba la estepa nocturna, con una luz solitaria que titilaba cálida desde las ventanas de su casa. En medio de la nada, como moscas atrapadas en una gota de alquitrán. Cuando crezca, seré cosmonauta. Trabajaré en Baikonur, confesó de repente Hasan. Baikonur, repitió Kerim en su mente. La palabra era atractiva y un poco aterradora, como el abismo que se extendía sobre sus cabezas. Y en ella también se sentía claramente la estepa. ¿Así que quieres ir al instituto? El niño no respondió, seguía mirando fijamente las estrellas. ¿Y Baikonur no está muy lejos de aquí? Unos 700 kilómetros en línea recta. Genis decía cuando vino que su padre una vez encontró un cohete caído. Probablemente estaba mintiendo. No mentía, se rió Hasan, pero mejor no le pregunte sobre eso. ¿Por qué? Porque cuando lo recuerda, se enfada, como un diablo. No fue un cohete lo que encontró, sino parte de la primera etapa. Bueno, algo como un traje cohete. En realidad, caen a menudo, pero no aquí. Allá, al este, el chico señaló con la mano. Pero esa cayó justo cerca de la casa. Tú eras muy pequeño, por eso no lo recuerdas. Pensaba venderla a los científicos rusos por buen dinero. ¿Y qué pasó? Nada. Vinieron unos tipos en helicóptero, la revisaron con sus instrumentos y le dieron 10.000. Dijeron que no podían ofrecer más, lo siento. ¿10.000 tenge? La cara de Kerim se alargó de sorpresa. Rublos. De todos modos, poco dinero. Papá decía que era ridículo vender una parte de un cohete espacial por el precio de una oveja. Por supuesto, lo aceptó, pero se enfadó muchísimo. Aprendí muchas palabras nuevas ese día. Los hermanos estallaron en carcajadas. Se quedaron un rato en silencio, ninguno quería irse. Desde la casa ya llegaba el aroma de algo delicioso, la inteligente Aisel había preparado la cena. Sería increíble encontrar otro cohete, ¿verdad? O un satélite. Cuando regrese, le daríamos una sorpresa. Tal vez. Pero es poco probable, las trayectorias de lanzamiento van en otra dirección. Bueno, se dio una palmada en las rodillas, vamos a cenar mientras está caliente.
Bajando la colina, Kerim empujó con el codo a su hermano y señaló hacia arriba. Pide un deseo. ¿Qué? Ah, una estrella. Astan se quedó en silencio a mitad de frase, mirando al cielo con asombro. No puede ser. No puede ser. Una estrella fugaz, nacida casi en el cenit, caía de manera extraña, demasiado lenta. No se apagó al cruzar el cielo, sino que se volvió más brillante, resplandeciendo en tonos amarillos y azules. Incluso la estrella polar, en comparación, se convirtió rápidamente en un vidrio opaco, tímida y perdida entre sus hermanas. Hoy no hay lanzamientos, lo sé, tengo el calendario en la revista. La estrella caía directamente hacia ellos. El creciente punto de fuego se reflejaba en 3 pares de ojos infantiles muy abiertos. Aisel también había salido corriendo de la casa, atraída por los ladridos de los perros, los relinchos de los caballos asustados golpeando en los establos, y el zumbido creciente, similar al canto de un coro angelical, que hacía vibrar la vajilla en los estantes y caían las fotografías de las paredes. «Oh, oh», cantaba la estrella, «oh, oh». Y cuando los cielos ya habían cambiado de color, cuando los perros enloquecidos dejaron de oírse tras el crescendo de los sonidos como trompetas de Jericó, el canto casi se transformó en un grito desgarrador y coral. La esfera de fuego desvió ligeramente su trayectoria y pasó por encima de las cabezas de los niños, iluminando la estepa de un extremo a otro con un destello azul titilante. Brilló entre las colinas. Luego llegó un retumbo lejano, y todo volvió a calmarse. «Yo también voy», dijo Aisel, sacudiendo obstinadamente su cabello negro y rebelde. «Espera un momento. Voy y punto. Y si no me llevan, diré que estaban fumando». «¿Qué? Pero yo no fumé». «Igual lo diré. Vamos a ver a quién le cree». «Qué fastidio». «Que vaya, si quiere. Pero no te quejes después de que estás cansada». «No lo haré». «Esperen un momento», dijo la niña con tono decidido, «voy a recoger cosas para el camino». 3 figuras pequeñas salieron al amanecer hacia la estepa, dirigiéndose hacia el lugar donde la noche anterior cayó el cohete. Tras ellos, el viejo perro Temir los observaba, jadeando con la lengua fuera. Gimoteando, corría en círculos por el patio, luego se acercaba a la cerca y finalmente, decidió arrastrarse por debajo del travesaño inferior y correr tras los decididos niños. ¿Ves algo? Hassan se acercó a su hermana, observando los alrededores desde la cima pelada y rocosa de otra colina, la 15ª. El camino hasta las colinas había tomado solo unas 2 horas, pero ahora el sol abrasador colgaba justo sobre sus cabezas, y la búsqueda no había dado ningún resultado. Siguiendo las huellas, solo encontraron un campamento abandonado de pastores, excavado como un refugio en la llanura y medio construido de piedras, junto con 3 postes de madera inclinados, de cuyas traviesas colgaban restos de cables como serpientes muertas. Nada de nada. Les dije que tomamos demasiado a la derecha, deberíamos haber seguido por el sol. Kerim se quedó sentado abajo, apoyado contra la pared del refugio, cubriéndose los ojos. El viento le trajo fragmentos de la discusión. Mientras la incansable Aisel trepaba de una colina a otra, Kerim estaba tan agotado que estuvo a punto de proponer regresar. No quería ser el primero en decirlo, así que ganó tiempo. Una ráfaga de viento, procedente del otro lado, trajo un nuevo sonido, un ladrido distante. ¿Temir? El niño se levantó, asustando a un lagarto que había salido a calentarse sobre las piedras, y rodeó la vieja estructura. El ladrido parecía volverse más fuerte. «Temir», gritó. «Chicos, vengan aquí». Temir encontró algo. El perro, que había seguido a los niños, no se vio de inmediato. Estaba parado cerca de una grieta poco profunda, ladrando ronco y moviendo las patas con inquietud en el borde de la hierba quemada, sin atreverse a acercarse más. Acariciando la espalda de Temir, Hassan sintió que el perro temblaba. Con cuidado, los 3 se acercaron y miraron hacia abajo. Allí, atrapado entre piedras ennegrecidas por el calor, yacía. Susurró Hassan. Aisel frunció la nariz pero no dijo nada. Sus grandes ojos miraban la carcasa quemada y arrugada, alguna vez blanca, de lo que parecía ser una estructura del tamaño de un camión.
Fragmentos estaban esparcidos por toda la grieta, todavía crujían como el motor del Niva de su padre después de un largo viaje, cuando aún funcionaba. Lo que debería haber sido un motor de cohete se había convertido en una masa de metal negro retorcido, difícil de imaginar en su forma original. En la distancia yacía un cono carbonizado de un escudo térmico. Una lámpara caída coronaba una enorme esfera metálica de unos 3 metros de diámetro, cuya superficie estaba cubierta de protuberancias, cilindros con ventanillas de vidrio empañadas, semiesferas atornilladas y conductos enredados en mangueras, algunos arrancados al chocar contra la roca antes de que el aparato, al abrir un surco en el valle, finalmente se detuviera. En un fragmento de revestimiento intacto, los niños leyeron una palabra matemática escrita en ruso. Grandes letras rojas pintadas con plantilla decían. Kerim empezó a bajar, pero Hasan lo agarró del brazo. Espera. ¿Por qué? Podría haber combustible tóxico ahí abajo. O, algo más. Kerim abrió los ojos. ¿De verdad? ¿Qué cosa? No sé. Mira, el perro tiene miedo. Y además, ¿ves? La escotilla está abierta. No sabemos qué hay dentro. Tal vez se rompió al caer. Oye, ¿y si hay gente ahí? Aysel agitó las manos con confianza. Seguro que se estrellaron y murieron. No creo que haya gente, respondió Hasan. Es demasiado pequeño. Se parece más a un Baenam, como esos aparatos que envían al espacio con animales. Ratones, por ejemplo. ¿Ratones al espacio? Se sorprendió la niña. ¿Para qué? Para investigaciones. Ratones, plantas, caracoles, moscas. Lo leí en una revista. Los tres se miraron y volvieron a observar el casco dañado, tirado en la grieta bajo sus pies. El tiempo pasó, el sol trazó un arco en el cielo descolorido, y las sombras cambiaron un poco. Pero en la grieta, nada se movía. Solo el leve crujido de la escotilla abierta balanceándose con el viento. Bueno, vamos, dijo finalmente Hasan. Se sentó en el borde, colgó las piernas y saltó ágilmente a la grieta. Levantó la cabeza y miró a su hermano y hermana. De todos modos, no nos iremos sin verlo. Y levantó las manos para ayudar a Aysel a bajar. Había pasado el mediodía, y ya era hora de llevar el rebaño a pastar. Kerim soltó el pedazo de revestimiento que había estado examinando y se giró para buscar a los demás. Hasan estaba agachado a cierta distancia, observando pensativamente la enorme masa del motor retorcido, frotándose el mentón, que aún no conocía la navaja de afeitar, con un gesto que recordaba a su padre. Aysel no se veía por ninguna parte. El perro, que antes había estado ladrando y corriendo a lo largo del borde, ahora yacía exhausto en el borde de la grieta, con la cabeza peluda colgando hacia abajo y gimiendo suavemente. No se había acercado al aparato. Aysel. Gritó el niño y, al no obtener respuesta, se acercó a su hermano mayor. Le tocó el hombro. «¿MMM?» murmuró Hasan, aún perdido en pensamientos. ¿Dónde está la fastidiosa? Ya es hora de volver a casa. Hasan miró el sol, ya bajo, y se levantó, sacudiéndose las manos. Vamos, la encontraremos. Los niños caminaron a lo largo del cuerpo roto hasta la parte esférica delantera. Solo después de rodear completamente la esfera, vieron a su hermana. Ella estaba de pie en la sombra, apoyando las manos en el borde de la escotilla como si estuviera escuchando algo dentro. Se giró alegremente al oír los pasos, haciendo que su cabello golpeara sus hombros. Miren. Miren qué hermosa. En el rostro de Aysel bailaban reflejos de luz multicolores. Manchas turquesas, rojas y violetas se deslizaban por su frente y mejillas como si estuvieran vivas. Se fusionaban, mezclaban y volvían a separarse, como si dentro del aparato hubiera un vitral iluminado y en movimiento. El sol casi se había puesto cuando Kerim terminó de llevar agua desde las bombas, cerró el establo y subió a la colina junto a la casa. Su hermano ya estaba allí. Como ayer, sostenía un cigarrillo a medio enrollar en las manos, pero parecía haberlo olvidado por completo. La mirada del chico vagaba por las colinas lejanas.
En algún lugar allí, en su tumba abierta bajo las estrellas, se encontraba el aparato caído del cielo. A los pies de Hasan roncaba el viejo perro. Podría parecer que dormía, pero en la luz restante del atardecer se veían brillar dos ojos inteligentes en su rostro peludo. Abajo, en su casa, solo la ventana de la cocina emitía luz. Aysel se fue a dormir, dijo Kerim, sentándose junto a su hermano y estirando los hombros tensos. Dice que está cansada. En la mesa hay restos de carne y pan. Debe haberle dado el sol en la cabeza. Ya te dije que se quedó en casa. Una ráfaga de viento levantó trozos de papel, un poco de tabaco, esparciéndolos en el aire. Una oveja en el establo baló una vez, luego otra, y todo volvió a quedarse en silencio, mientras los últimos grillos cantaban su monótona canción en la hierba. ¿Cuándo crees que regresará papá? Hasan estiró las piernas y se recostó hacia atrás. Observaron cómo aparecían nuevas estrellas plateadas en el cielo. Si todo va bien, pasado mañana. ¿Y si no hay gasolina en la estación, como el año pasado? Entonces tardará más. Tendrá que ir a la ciudad. Ya lo sabes. Temir, el perro, levantó la cabeza como si hubiera oído algo, moviendo las orejas mientras miraba en la oscuridad hacia donde había estado observando el hermano mayor. Kerim lo acarició para tranquilizarlo, y pronto volvió a apoyar la cabeza en las patas. Su respiración seguía el ritmo del canto nocturno de los grillos. La estepa nocturna era la misma que siempre, hoy y hace 1000 años. Hasan arrancó un poco de hierba y la mordió entre los dientes. Lo curioso es esto. ¿Qué? Tampoco recuerdas cómo volvimos a casa hoy, ¿verdad? Al día siguiente no pudieron regresar al aparato, los animales se enfermaron. Aysel también se sentía mal, aunque trataba de no mostrarlo. Pero cuando, al cuarto día después de la partida del padre, la niña se desmayó junto a la estufa, los hermanos la llevaron a la cama y le prohibieron salir sola de la habitación. Kerim pasaba los días yendo de la casa al establo, el rebaño ya no quería pastar. Las ovejas se alineaban en círculos, levantaban la cabeza y casi no balaban. Su lana caía en mechones al menor contacto, dejando al descubierto piel rosada con venas visibles. Sus pupilas, en lugar de ser horizontales y planas, parecían escritas con símbolos. Kerim se estremeció cuando, al entrar en el establo, una de ellas lo miró con una expresión casi humana. Hasan hojeaba libros de veterinaria. Parecía vértigo por parásitos, pero faltaban algunos síntomas. Por si acaso, decidió no comer carne. Las caballos, Alhamdulillah, aún estaban bien. Durante el día, Hasan se acercó a su hermano y le pasó una taza de metal. Prueba tú. Kerim bebió con cuidado, saboreó el agua y luego la tragó. Sonrió, soltó una breve carcajada y luego, más serio, devolvió la taza. Agua normal. Quizás un poco dulce. ¿Por qué? No lo sé. Es del pozo. Mira esto. Hasan tomó un gran sorbo. Las comisuras de sus labios se levantaron y soltó una carcajada corta. Luego, sin sonreír, miró a Kerim. ¿Ves? Dan ganas de reírse. Luego se pasa. Pero si la hierves, no pasa esto. ¡Qué raro! Dame un poco más. Se pasaron la taza de un lado a otro hasta que se vació. Desde la casa, de repente, también se escuchó una risa fuerte, y los hermanos se miraron. Iré a cambiarle el agua a Aysel por hervida, dijo Hasan. Y tú no bebas más cruda. En el quinto día, Aysel empezó a delirar. Su padre todavía no regresaba, y Hasan ensilló el caballo para traer al médico de Carazo. Kerim le dio comida para el camino y observó durante mucho tiempo cómo la figura del jinete se convertía en un punto en el camino recto como una flecha que se extendía hacia el norte. Temir gimoteaba a los pies del niño, con la cabeza apoyada en el travesaño de la cerca. Detrás de la casa, en la ladera de la colina, las ovejas enfermas formaban círculos extraños, moviéndose como en un ritual. Ya tarde, esa misma noche, Kerim estaba sentado junto a la cama de su hermana, sosteniendo su débil mano en las suyas ásperas por el trabajo, cuando el sonido de cascos se escuchó afuera.
Hasan claramente había azotado al caballo sin piedad, algo que nunca antes había hecho. Con cuidado, dejando las manos de su hermana sobre la manta, Kerim salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Su hermano, cubierto de polvo del camino, ya se había desmontado y ataba las riendas con rabia al poste, murmurando maldiciones. Estaba solo, sin médico. Al escuchar pasos, el niño se dio la vuelta. No lo vas a creer. Simplemente no lo vas a creer. ¿No encontraste al doctor? No encontré Carazo. ¿Cómo es eso? La idea de que su hermano pudiera haberse perdido ni siquiera cruzó la mente de Kerim. Desde su casa había un solo camino, y ese camino llevaba a Carazo. Así fue. Cabalgué en línea recta sin detenerme. 2 veces bajo la luz del día. Luego empecé a reconocer las señales, pero al revés. Primero no lo creí, pero después miré y, la casa. Nuestra casa. ¿Acaso fue un engaño del diablo? Basim SYGYN. ¿Cómo está ella? Ven. Tengo que mostrarte algo. Caminando de puntillas, pasaron por las habitaciones oscuras. Kerim abrió la puerta con cuidado para no despertar a su hermana y dejó que Hasan entrara primero. Este dio un paso y se detuvo en el umbral. Se sorprendió profundamente, pero no dijo nada. Aysel yacía en la cama, cubierta con la colcha que ella misma había cosido. Una de sus manos colgaba casi tocando el suelo de madera. Su rostro pálido descansaba en la almohada, con la cabeza inclinada hacia atrás y la boca entreabierta. Desde su boca salían rayos de luz multicolor, turquesa, violeta y carmesí, cruzándose y separándose, formando patrones brillantes en el techo sobre la colcha. Permanecieron allí en silencio antes de cerrar la puerta y salir. Creo que algo le está creciendo en la espalda, rompió el silencio Kerim una hora después, mientras estaban sentados en el porche. Algo como alas, como las de una libélula. El hermano mayor no respondió. Esa noche, una de las ovejas dio a luz un poco antes del plazo previsto. Hasan extendió un plástico bajo la oveja con el vientre colgante y vacío, mientras Kerim permanecía a su lado, iluminando con la linterna. Primero apareció la bolsa amniótica, luego se asomaron pequeñas pezuñas. Hasan frunció el ceño, y hasta su hermano menor entendió, algo no estaba bien. Cuando el cordero cayó sobre el plástico, inmediatamente se agitó y trató de ponerse de pie, tropezando a ciegas en todas direcciones. Hasan se detuvo al estirarse para despejar sus narices de la mucosidad. El cordero había nacido sin cabeza. Dejando la pala manchada de sangre, Hasan se alejó hacia una esquina del corral, donde permaneció durante un buen rato, sacudido por espasmos de náuseas. Cuando se sintió mejor, los chicos salieron al patio. ¿Sabes? Aysel estuvo hablando todo el día hoy, dijo Kerim, sentándose en una vieja rueda de tractor junto a la puerta del establo. Hasan se sentó a su lado, con la cabeza entre las rodillas, mostrando el aspecto de alguien extremadamente agotado. ¿Estaba delirando? Sí, en su mayoría. Pero a veces, algo salía de ella. ¿Qué quieres decir con salía? No lo sé. Me parece que es un intento de comunicarse. ¿De qué estás hablando? Hasan movió la cabeza hacia las colinas. Sí. Creo que empiezo a entender lo que está pasando. Mañana tendremos que escuchar lo que dicen por la radio. Y también lo que diga Aysel. ¿Sabes, Hasan? ¿M? Creo que papá no va a volver. Con un sonido resonante que rompió el silencio nocturno como un disparo, Kerim apagó la lámpara eléctrica que había traído del establo. Primero, una oscuridad impenetrable los envolvió, pero a medida que sus ojos se acostumbraron, empezaron a distinguirse los contornos de los objetos, las construcciones, las estrellas. Y las hermosas auroras boreales brillando sobre las colinas occidentales. Titilaban en el cielo, tiñendo las nubes rojas de colores violeta, turquesa y carmesí. Sí, respondió Hasan después de un momento. Ya lo había entendido. Los días se volvieron fríos fuera de temporada. Esta mañana, la hierba cerca de la casa se cubrió de escarcha y al mediodía comenzó a nevar ligeramente. La radio dejó de funcionar la semana pasada,
y ahora no quedaba ni siquiera interferencias. Mientras aún funcionaba, los hermanos tomaron la costumbre de escuchar cada noche cómo las voces cada vez más histéricas de los locutores contaban las noticias sobre lo que ocurría en el mundo, relacionadas con los fragmentos de etapas del cohete. Parecía que la luz no duraría mucho más. Kerim estaba de pie en la colina, envuelto en su abrigo de otoño, mirando al sol, que se veía como un fragmento ennegrecido de vidrio. Pronto, Hassan se unió a él, ligeramente agitado por la subida. ¿Qué tal hoy? ¿Ha crecido mucho? No se sabe. Kerim se encogió de hombros y pasó el cristal a su hermano. Creo que ya se han comido una quinta parte. Hassan sostuvo el fragmento contra su rostro y juntó las manos para verlo mejor. La mancha negra que se extendía por la superficie del sol parecía un eclipse, pero con bordes irregulares y angulosos. ¿Crees que es su sangre? ¿Qué más podría ser? Estaba pensando, tal vez necesiten energía. De todo tipo. Existe algo llamado esfera de Daisen. ¿Qué esfera? Vamos, preparemos un té y hablemos. Hace un frío terrible. Las dos figuras delgadas caminaron por la hierba quebradiza hacia la casa. En su camino, aparecieron criaturas semitransparentes que antes habían sido ovejas y caballos. Su línea comenzó en el interior del granero, al que los hermanos ya no solían entrar, y se perdía a lo lejos, sin interrupción. El resplandor de la aurora de colores en el lugar donde cayó el dispositivo ahora lanzaba reflejos de colores en las espaldas de los chicos, incluso de día. Dámelo también, extendió Kerim la mano hacia el cigarro. Eres muy joven, dijo Hassan con duda, pero aún así le dejó dar una calada y le revolvió el pelo a su hermano menor. ¿Ahora qué diferencia hace? Estaban sentados en la cocina, envueltos en toda la ropa que pudieron reunir, ya que el único calentador no estaba funcionando. Temir descansaba bajo la mesa. De vez en cuando se oía cómo se lamía los dientes. Habían pasado 20 días desde que Aisel había subido al ático. El capullo largo y pegajoso colgaba de las vigas de madera que había quedado cuando su hermana, de repente, despertó, se levantó de la cama empapada en sudor y subió al ático por la trampilla. Dejó un rastro viscoso y un leve aroma floral. Kerim aún subía al ático a escuchar a su hermana, poniendo la oreja sobre el capullo caliente. Después lo olvidó. Las palabras de Aisel, sus delirios interminables, empezaron a perder coherencia. Además, el capullo también era luz, y no quería ver los procesos que ocurrían en él con su hermana. Pero antes de eso, la niña había contado mucho. En su murmullo febril, Kerim escuchaba la voz de estrellas lejanas, de otros mundos poblados por seres extraños. El té ya se había acabado, al igual que la leña y el gas para la estufa, por lo que ahora bebían agua caliente hecha de nieve derretida en una pequeña estufa eléctrica. También se acabó la gasolina, pero el generador seguía funcionando. Uno de los vidrios de las ovejas se había fusionado con él. Ahora el generador no necesita combustible, pero en lugar del ruido habitual, emite sonidos extraños, parecidos a los orgánicos. Solo otra rareza más en la larga secuencia de cambios irreversibles que ocurrieron desde que el mundo a su alrededor cambió irremediablemente. ¿Sabes? Y otra vez, confesó Kerim. Al corazón. Lo sospechaba, murmuró su hermano, calentando sus manos con la taza. Ya habías hecho un camino hasta allá, pequeño inventor. No soy yo, es el ganado. ¿El ganado? Claro. ¿Viste ese ganado? Bah, qué asco. ¿Qué ha hecho con la manada de papá? Dime. Tú eres el traductor. Bueno, lo usa. Como material de construcción. ¿Qué? ¿Dónde cayó el aparato? Eso no era un aparato. Solo una máscara enemiga. No es nuestro enemigo, ya te lo dije. Eso es lo que dijo, y tú le creíste. El corazón tiene la verdad en nuestra administración y no ha hecho nada malo hasta ahora. Ve al ático y dile eso a tu hermana. Kerim se quedó en silencio. Se inclinó sobre la silla, balanceándose en dos patas. ¿Sabes? Dijo finalmente. Creo que Aisel lo quiso. ¿Qué quiso? ¿Convertirse en insecto? Sí. Tal vez en una mariposa,
le gustaban. Bueno, las sigue queriendo. Escucha, no lo sé. Pero donde cayó el aparato, donde cayó el corazón, está construyendo algo. Con nuestras ovejas. Sí, con ellas. O tal vez no construyendo, sino cultivando. Los contactos de Seinama. Te hablo en serio. Yo también. Tu querida porquería trajo una plaga que ahora se está comiendo nuestro sol. Tal vez somos los últimos humanos en el planeta. Kerim se levantó, casi tirando la silla, dejó caer su abrigo y comenzó a caminar por la habitación. Hassan intentó atraparlo por la manga, pero él esquivó el intento. No lo atrajo, ¿cómo no entiendes? Exclamó con frustración. Esta discusión no era la primera, pero Hassan siempre había sido tan terco como una cabra, todo como su padre. Está huyendo del mundo infectado por esto, por eso. Es como una enfermedad, pero a escala cósmica. Y nadie tiene inmunidad. De todas formas, habría llegado hasta nosotros. Tú mismo me habías hablado del paradoja de eso. Fermí, ignorante. Pero quería ser cosmonauta. Hassan se calló, mirando a su hermano. Él, un poco más calmado, se sentó de nuevo a la mesa y comenzó a rascarse una astilla en su pulgar. Vale. Supongamos que sí quería. ¿Y qué tiene que ver eso? Es una nave, murmuró Kerim. ¿Qué? El corazón construyó una nave. O algo parecido. Está listo para volar, para irse a donde la plaga aún no ha llegado, a los que viven allí. Nosotros también podemos ir, con él. Si aceptas. Un silencio pesado se instaló sobre la mesa. Se oyó el viento aullando fuera de la casa, lamiendo las cimas heladas de las colinas, cubriendo de nieve todo el valle sin fin. La lámpara del techo parpadeó, luego se encendió de nuevo. En los últimos días, había estado parpadeando con más frecuencia. Entonces, vayamos. Kerim levantó la vista de las tablas del mesa, incrédulo. ¿En serio? En serio, sonrió Hassan y le acarició el pelo a su hermano. ¿Qué perdemos? Después de todo, no será peor, ¿verdad? En una vasta estepa kazaja nevada, dos figuras humanas caminan a través de altos montículos de nieve, apenas visibles en el tenue crepúsculo. Sobre ellos, un leve y pálido resplandor del sol medio oculto brilla a través de las nubes. Un gran perro peludo lidera el camino, con su nariz excavando en la nieve mientras despeja el sendero. Detrás de los humanos, arrastran trineos cubiertos con pieles, que contienen algo largo y del tamaño de un niño. Adelante, a lo lejos, una extraña forma transparente se eleva desde detrás de las colinas, pareciendo una cebolla, pero distinta de cualquier silueta conocida de nave espacial. La escena es inquietante, llena de misterio y tensión, con la aurora iluminando el cielo con colores vibrantes a lo largo del horizonte.